Un buen día para todos. Les habla el doctor Hugo Fernández. Soy tulueño, vallecaucano y colombiano. Soy médico general de la Universidad Libre de Cali. Soy cirujano general de la Universidad del Valle en Cali y soy cirujano cardiovascular de la Universidad CES de la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, Hace 13 años soy egresado de cirujano cardiovascular y hace 13 años trabajo en la clínica Imbanaco, Grupo Quirón, de la ciudad de Cali. Y hace 2 años soy el gerente general de la clínica San Francisco de Tuluá y elemento creador y formador de la unidad cardiovascular de la clínica San Francisco de Tuluá. Para mí es un honor y un placer estar el día de hoy con ustedes y poder brindarles mi conocimiento y mi experiencia en esta patología que vamos a hablar. Quiero de antemano dar las gracias a la Clínica San Francisco, a su departamento de investigación y a la Universidad Central del Valle por haberme permitido compartir con ustedes estos minutos y ser parte del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Cuando me preguntaron qué tema me gustaría exponer, se me vino inmediatamente a la cabeza hablar de disección de aorta. Me explicaron que era un congreso enfocado básicamente a cómo manejar, enfocar y vislumbrar las patologías a tratar en el servicio de urgencias. Entonces estamos hablando de personal como médicos generales, médicos urgenciólogos, internistas y cirujanos generales. Entonces el tema que definí, que me pareció que era perfecto, era el de disección de la aorta. Por eso mi conferencia se titula Enfoque de la disección de aorta en el servicio de urgencias. ¿Por qué elegí esta patología? Pues en mi subespecialidad es la patología que más presenta errores de enfoque diagnóstico en los servicios de urgencia a nivel mundial. Hay reportes en la literatura americana que hasta el 60% de los pacientes que ingresan con un cuadro de disección aórtica al servicio de urgencias en los Estados Unidos son mal diagnosticados. Se enfocan en síndromes coronarios agudos, se enfocan en dolores y patologías abdominales, en enfermedad ciopéptica, en enfermedad con UR. Me pareció muy importante y de gran utilidad revisar este tema y compartirlo con ustedes. Para ver qué dice la literatura de cómo nos puede ayudar para un enfoque más claro y preciso y que esta enfermedad tan letal no se nos pase por el frente y no la podamos detectar. ¿Cómo se define una disección aórtica? Se define como la disrupción de la capa media de la aorta, lo cual es secundario a un sangrado intramural. Esto va a originar la separación de las capas de la pared aórtica, creando un lumen verdadero y un lumen falso, los cuales pueden o no comunicarse entre ellos. ¿Cuál es la patogénesis de forma ligera? Pues el paciente presenta una disección. Esta disección va a originar un trombo en la pared media de la aorta.
que va a llevar a una necrosis y a una apoptosis, principalmente de las células musculares suaves. Por consiguiente, se va a crear o originar una degeneración del tejido elástico, que por último se va a observar una ruptura de la pared media de la aorta. Entonces, las imágenes que ven en la pantalla, la imagen superior, como ven la indicación de las flechas rojas, es un elemento de patología, de una autopsia ya, donde se sacó el espécimen. Pueden ver el hematoma, pueden ver el flap de disección y pueden ver cómo se separaron las capas de la arteria aorta, la media de la íntima. La fotografía de la mitad, pues ya es una muestra de laboratorio de patología, donde se evidencia pues el trombo en la pared media, donde se ve la necrosis y la apoptosis, y se ve la degeneración del tejido elástico y por último la ruptura y separación de las paredes aórticas. Ya la imagen inferior es un esquema donde se visualiza qué es lo que pasa. Ustedes pueden ver ahí pues las tres capas principales de la arteria aorta, una capa íntima o interior, una capa media y una capa externa o como lo pueden llamar adventicia, ¿ok? Que es la capa más resistente de toda la aorta, la capa externa. Ven cómo se hubo la ruptura de la capa media, ¿cierto? Y cómo se da el flap de disección y cómo se crea un lumen verdadero y un lumen falso. Siendo el lumen verdadero el que va, pues, por el interior de la capa interna o íntima y el lumen falso el que va a través de la capa media y que puede llegar a romperse la adventicia o capa externa. ¿Cuál es la clasificación de esta enfermedad? Si nos vamos a clasificación por evolución y por tiempo de evolución, se considera una disección aórtica aguda cuando se presentan, cuando no han pasado todavía 14 días de haberse originado el proceso. Se define disección aórtica subaguda entre 15 y 90 días. Y se define disección aórtica crónica en mayor de 90 días. Eso es en evolución de tiempo. Ya en posición anatómica, la clasificación internacional más utilizada es la de Stanford. Y se divide en disección aórtica tipo A y disección aórtica tipo B. La disección aórtica tipo A compromete la aorta ascendente, la raíz y el anillo de la aorta ascendente y la válvula aórtica y el arco aórtico. Y también puede comprometer todo el resto de la aorta torácica descendente y llegar hasta la abdominal y llegar hasta la femoral. Pero se define disección aórtica tipo A cuando su origen o el flap de disección es en la porción ascendente o arco de la arteria aorta. La clasificación Stanford tipo B, como lo pueden ver ahí en el esquema, se define pues cuando la aorta ascendente del arco aórtico no están comprometidos y la ruptura o flap de disección inicia justo después de la salida o emergencia de la subclavia izquierda. ¿Ok? Vamos a la epidemiología.
La data epidemiológica de la disección de aorta es escasa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque un gran número de pacientes ni siquiera alcanza a llegar a los servicios de urgencias y entonces la data se complica un poco más, su recolección. Esto sumado a la falta de errores diagnósticos, por lo cual su data epidemiológica es escasa. La incidencia estimada de la disección de aorta por el estudio vascular de Oxford, de la Universidad de Oxford, básicamente es que se puede presentar o alcanza a presentarse en 6 personas por cada 100.000 personas año. Tiene una incidencia mayor en hombres que en mujeres y el género masculino dobla al género femenino en incidencia. Entre más edad, mayor probabilidad de padecer una disección de aorta. Y el pronóstico es más sombrío cuando se presenta en el sexo femenino. Esto es casi una constante en todas las enfermedades cardíacas o de arterias o de sistema vascular mayor. Básicamente, ¿por qué? Porque la calidad de los tejidos de las mujeres no es que sea de menor calidad, no, es que es más frágil, es más delicado y sus estructuras son más pequeñas. Por eso, el pronóstico de las enfermedades cardíacas y vasculares mayores en las mujeres es más sombrío o es peor que en el sexo masculino. Y la otra causa es un diagnóstico tardío, porque en las mujeres la presentación de la disección de aorta es muy atípica. Continuando con la epidemiología, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial. Se presenta casi en el 75% de los pacientes que ingresan con una disección de aorta. Y cuando usted revisa la historia clínica de estos pacientes, es una hipertensión mal controlada a lo largo del tiempo. Tiene una edad media de presentación de 63 años. Como lo dije anteriormente, el 65% de los casos se presentan en el sexo masculino. También es factor de riesgo ya tener o ya presentar un aneurisma de aorta, o sea, la localización que sea. Tener ya enfermedad valvular aórtica. Contar con una historia familiar de disección. Entre los antecedentes personales del paciente, contar con una cirugía cardíaca previa, como todo el tabaquismo, trauma cerrado de tórax. Y aquí un dato muy importante. En las muertes por accidente de tránsito, el 20% de esas muertes se produce por disección de la aorta, pues de origen traumático. ¿Por qué? Por la desaceleración. Igual ocurre pues el trauma de desaceleración brusca en los accidentes aéreos, encontrando en autopsias de estos pacientes que hasta el 60% su causa de muerte es la disección traumática de la aorta por trauma de desaceleración. El último factor de riesgo es la farmacodependencia, básicamente utilizando drogas de consumo endovenoso. Las manifestaciones clínicas son varias. Aquí nos vamos a detener en cada una de ellas, porque como el enfoque de la presentación es cómo lo diagnosticamos en el servicio de urgencias, en esto es lo que más me voy a enfocar, para que no
se nos pase una disección aórtica sin diagnosticar. No le puedo hablar de técnica quirúrgica, que cómo se canula, que qué prótesis le coloca la válvula, que se hace resuspensión de la válvula, que a cuántos grados le hace la hipotermia profunda. Ese no es el motivo de esta conferencia, porque el objetivo de esta conferencia es cómo la enfocamos en el servicio de urgencias. Entonces, manifestaciones clínicas. Primero, pues la principal de todas, el dolor. Es el síntoma más frecuente de la disección de aorta. ¿Cómo ese dolor? Es de un inicio abrupto en el 85% de los casos y es la característica más específica en pacientes que presentan una disección de aorta. Dolor de inicio abrupto. Es un dolor severo que los pacientes lo refieren como una sensación de muerte inminente. En la disección de aorta tipo A, el dolor en el tórax se presenta en el 80% de los casos. En la disección aórtica tipo B, se puede presentar dolor en la espalda en un 40% de los pacientes. Y en la disección aórtica tipo B, se puede presentar un dolor abdominal hasta en un 25% de los casos. Vuelvo y le repito, ya les dije que era un dolor abrupto, severo, con sensación de muerte inminente, diferente, lancinante, y como si los pacientes lo refieren como si los estuvieran desgarrando por dentro, o como si lo estuvieran atacando con un arma blanca. Migra en un 15% el dolor en la disección aórtica tipo A y migra en un 20% en la disección aórtica tipo D. La segunda manifestación clínica es el déficit de pulso. El pulso está deficitario en el 30% de la disección de aorta tipo A y en el 15% de los pacientes con disección de aorta tipo B. La isquemia en miembros inferiores es poco frecuente, pero se presenta. Y cuando se presenta, para uno como cirujano cardiovascular, empieza a ponerse el panorama más sombrío porque la vía de elección para canular el paciente y someterlo a circulación extracorpórea e hipotermia profunda son los vasos femorales, ya que normalmente en cirugía cardíaca el sitio de canulación es la aorta ascendente, pero en estos casos está contraindicado 100% canular en la aorta ascendente porque el paciente está disecado. Entonces tú puedes colocar la cánula en la luz falsa y el paciente pues va a fallecer si utilizas una vía de canulación equivocada en estos procedimientos quirúrgicos. La tercera manifestación clínica es la disfunción orgánica múltiple. Cuando se presenta, genera una mortalidad en disección aórtica tipo A del 25% y una mortalidad en disección aórtica tipo B del 12%. La cuarta manifestación clínica es el taponamiento cardíaco. Puede llegar a presentarse hasta en el 20% de los pacientes con disección aórtica aguda tipo A. Si se presenta, doble el porcentaje de mortalidad de ese paciente que tiene un taponamiento cardíaco. La quinta manifestación clínica es la insuficiencia valvular aórtica. Esto es muy importante. Ya les dije que el síntoma más frecuente en el 85% y más característico e importante es el dolor. Y ya se los describí cómo era. Ahora que llegamos a la insuficiencia valvular aórtica, miren lo que les coloco aquí. Es la complicación cardíaca más frecuente
en pacientes con disección de aorta tipo A. Se presenta entre un 40 a 75% en los pacientes con disecados tipo A. Y es la principal causa de muerte en el paciente con disección de aorta tipo A. Esta diapositiva es muy importante. ¿Y por qué falla la válvula aórtica? Por la ruptura aórtica aguda, su mecanismo de coadaptación se convierte insuficiente, se vuelve insuficiente. Esto va a originar una falla cardíaca aguda y va a llegar al paciente a un shock cardiogénico instaurado. ¿Qué es lo que le pasa a la válvula aórtica cuando se relaciona con un paciente con disección aórtica aguda? Pues el anillo y la raíz aórtica se dilatan. Ahí pueden ver en la imagen, pueden ver la flecha negra que se está mostrando el flap de disección, o sea, la ruptura de la capa media y la comunicación entre entre la íntima y la media y la creación de la luz verdadera y la luz falsa. En la parte inferior pueden ver la válvula aórtica, pueden ver la salida de la arteria coronaria izquierda y pueden ver la salida de la arteria coronaria derecha. Miren lo interesante de esta imagen, porque abajo de la flecha negra es el que nace la arteria coronaria derecha y miren cómo está ocluida. ¿Por qué? Porque está comprimido el ostium coronario derecho por la falsa luz y por el hematoma intramural originado por la disección. Todo este proceso de disección, que aquí lo ven muy claro, lleva a que el anillo de la raíz de la válvula aórtica se dilate. Pueden haber desgarros del anillo o de alguna de las cúspides de la válvula. Esto lleva a que la cúspide valvular tenga un desplazamiento hacia abajo y la cúspide pierde su apoyo o pierde su línea de sustentación. ¿Todo esto en qué se traduce? Yo creo que esto es algo mucho más técnico y mucho más subespecializado. Pero todo esto que les acabo de nombrar se traduce en que la válvula cierra mal y se torna insuficiente. ¿Y todo por qué? Porque la hemodinamia normal de la válvula aórtica fue alterada y cambiada por el flap intimal. Sexta manifestación clínica, isquemia miocárdica. Se presenta del 10 al 15% de los pacientes. ¿Cómo se origina? Como les dije anteriormente en la diapositiva previa, la disección origina un hematoma y origina una expansión del falso lumen aórtico. Hay compresión y obliteración del ostium coronario, como lo vieron en la diapositiva previa, que está comprometido y está ocluido por el hematoma y por el flap de disección está comprimido el ostium de la coronaria derecha. ¿Esto por qué? Por propagación de la disección en el árbol coronario, que al final de cuentas va a originar una obstrucción coronaria completa. Esto es muy importante en el manejo y en el pronóstico del paciente. Si se presenta una insuficiencia valvular aórtica concomitante, la isquemia miocárdica se exacerba. O sea, una cosa es el origen de toda esta clínica
y fisiopatología, que es la disección de aorta. Si este paciente disecado, aparte de eso, concomitantemente tiene una insuficiencia de la válvula aórtica severa y una isquemia miocárdica, hace que la insuficiencia valvular aórtica más la isquemia miocárdica se compliquen y se exacerben más. En la isquemia miocárdica, complicación secundaria a una disección de aorta, ¿cómo es el electrocardiograma? Usted lo que puede observar o se puede presentar es una elevación del segmento ST en la derivación de la coronaria que esté afectada. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la coronaria que normalmente se afecta más cuando se afectan las coronarias en un paciente disecado? Normalmente la coronaria afectada es la coronaria derecha. Eso es lo que vemos nosotros los cirujanos cardiovasculares. Más adelante les cuento por qué. Y les demuestro por qué la coronaria derecha es la que más se compromete. Pero otro punto que les quería decir es que cuando en los pocos casos que comprometen el ostión de la izquierda, pues el paciente, casi el 100% de los pacientes presentan muerte súbita y ni siquiera alcanzan a llegar al servicio de urgencias. Entonces hay una elevación del segmento ST en la disección de aorta tipo A en un 15%. Y se puede encontrar una elevación del segmento ST en la disección de aorta tipo B en un 10%. Ya, si nos vamos más a la filigrana, en la lectura del electrocardiograma, pues en un cuarto de los pacientes disecados aórticos con alteración del electrocardiograma, lo que se observa es una isquemia no transmural. Se puede encontrar una elevación de troponinas hasta el 25% de los pacientes con disección aórtica tipo A. Esto le dediqué una diapositiva exclusiva porque es uno de los principales, es el principal error diagnóstico que se hace con un paciente que presenta una disección de aorta, que es confundirlo como si estuviera presentando enfermedad coronaria y un síndrome coronario agudo en curso. Entonces, el paciente disecado con disección aórtica tipo A, que presenta isquemia miocárdica, como ya les dije, pueden presentar en un porcentaje elevación del segmento del CT hasta en un 15% y elevación de las troponinas hasta un 25%. Pero ojo con esto, esa elevación de troponina y alteración del segmento CT en el electrocardiograma muy frecuentemente es fluctuante y variable. Como es un proceso mecánico, como el paciente no tiene, del paciente disecado, lo esperado es que su árbol coronario esté sano, ¿no es cierto? Usted no tiene enfermedad coronaria de base. Básicamente, la isquemia miocárdica, la elevación de la troponina, la alteración del segmento ST se da es por oclusión mecánica al flujo de la coronaria por la compresión de la extensión de la disección. Por eso, esto es un proceso fluctuante y variable en el árbol coronario. Entonces, lo que les quiero decir es que en el servicio de urgencias, todo paciente que llega con dolor en el pecho y fuera de eso usted toma una troponina y salió positiva y encuentra un electro alterado en el segmento ST, no es 100% un síndrome coronario agudo. Siempre tengan en su mente
la disección de aorta. Por eso la historia clínica y el abordaje del interrogatorio es tan importante. Por eso ya les hablé del dolor, por eso ya les hablé del déficit de pulso, por eso ya les hablé, busquen un soplo en foco aórtico para descartar una insuficiencia valvular aórtica aguda. Todos estos signos que les estoy diciendo, esto no es un diagnóstico fácil, pero les llena la cabeza de un armamentario para que no se les pase un paciente disecado en el servicio de urgencias y no cometan errores diagnósticos. Entonces, por eso la flecha de la diapositiva dice error diagnóstico y mira o enfoca síndrome coronario agudo versus disección de aórtica. Entonces, por favor, este es el principal error diagnóstico del paciente que presenta disección de aórtica, es confundirlo con que está cursando con un síndrome coronario agudo. Entonces, pónganse en el papel de nosotros los cirujanos cardiovasculares. Entonces, el paciente está disecado, pero en urgencia lo enfocaron como un síndrome coronario agudo, le dan 300 miligramos de aspirina, le dan carga de clopidogrel, y resulta que el paciente no está infartado, ni tiene síndrome coronario agudo, ni enfermedad coronaria, sino que está disecado. Y los pacientes toca llevarlo a cirugía de forma inmediata, ya con toda esa carga, ya antiagregantes, anticoagulantes y todo lo que tú manejas en el servicio de urgencias para pacientes con síndromes coronarios agudos. Entonces, toda esa carga de medicamentos, como antiagregantes y anticoagulantes, para nosotros en cirugía es un problema manejarlo. Fuera que esto es una cirugía mayor, una cirugía larga, que toca enfriar el paciente, que es una enfermedad casi letal, entonces se nos complica un poco tanto el procedimiento quirúrgico para controlar el sangrado, como el pronóstico y la posibilidad de supervivencia de estos pacientes. La séptima manifestación clínica es la falla cardíaca congestiva. Se presenta en menos del 10% de los pacientes con disección aórtica tipo A y en menos del 5% de los pacientes con disección aórtica tipo B. Directamente relacionada con la presencia de insuficiencia valvular aórtica, presencia frecuente en disección aórtica tipo A y poco frecuente en disección aórtica tipo B. En pacientes con disección aórtica también originan una falla cardíaca congestiva. ¿Qué la puede originar? O sea, vuelvo y le repito, si no, creo que no fue muy claro. En un paciente con disección aórtica, aparte del mismo proceso de disección que puede originar hasta un 10% falla cardíaca congestiva, hay otros procesos concomitantes con esta patología que también la pueden originar y la exacerban si se presentan también, como son isquemia miocárdica, disfunción diastólica preexistente y una hipertensión arterial no controlada, como los dije anteriormente. Continuando con la falla cardíaca congestiva, entonces el paciente disecado puede llegar a presentar una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, un shock cardiogénico, exacerbación del dolor torácico y todo al final termina en un cuadro de hipotensión y de hipoperfusión. ¿Esto por qué se puede originar? Entonces, cuando usted tiene un paciente que lo encuentran en un shock cardiogénico severísimo, ahí mismo se le tiene que venir a la cabeza, bueno, este paciente sí está disecado, sí tiene un shock cardiogénico, entonces las posibilidades de originar ese shock cardiogénico son ruptura aórtica, insuficiencia aórtica severa, síndrome coronario agudo extensivo y taponamiento cardíaco.
Si tiene alguno de los cuatro, o si tiene dos, o si tiene tres, o si tiene los cuatro, en este paciente automáticamente se dispara la mortalidad y automáticamente se nos va al piso la probabilidad de supervivencia. Octava manifestación clínica, las complicaciones pulmonares. Se puede presentar un derrame pleural severo, secundario a sangrado aórtico en mediastino o en pulmón. Entonces dicen cómo va a llegar un sangrado aórtico al pulmón, adentro del pulmón. Pues hay casos reportados que la luz falsa hace fístulas y se comunica con tejido pulmonar. La mayoría de estos pacientes, cuando se presenta un sangrado, un derrame pleural severo, la mayoría de estos pacientes mueren sin llegar al servicio de urgencias. Así de caótico es esto. Esto me acuerda cuando era médico residente en cirugía general en la Universidad del Valle. Siempre le enseñaban a uno que cuando llegaba un paciente en estado de shock, usted le tomaba una radiografía de tórax en el servicio de urgencias y encontraba un emitoras completamente velado por presencia pues de líquido, y este paciente no tenía pues antecedentes de traumas, ni cerrado, ni abierto. Entonces le decían los profesores a uno, ni se le ocurra colocarle un tubo de tórax o hacer una toracocentesis, porque ese paciente se le exsanguina por ese tubo de tórax. ¿Por qué? Porque si ese paciente llega con un hemotórax masivo, no tiene antecedente de trauma ni cerrado ni abierto, entonces la primera opción es que el paciente está disecado y presentó sangrado hacia la cavidad pleural. Por eso los profesores nos decían, ese tipo de pacientes no le ponga un tubo y súbelo inmediatamente a cirugía. Pero la posibilidad que llegue un paciente de esos es muy poca, porque casi todos mueren en el sitio donde ocurrió la disección de aorta y no llegan al servicio de urgencias. Se puede encontrar un derrame pleural pequeño hasta en el 15% de los casos en pacientes con disección aórtica tipo A, y derrame pleural pequeño hasta un 20% de los casos en los pacientes con disección aórtica tipo B. Las complicaciones pulmonares son poco frecuentes. Lo más frecuente es presentar derrames. Lo más frecuente de los derrames son los pequeños. Ya poco frecuente los derrames pleurales severos. Pero complicaciones pulmonares como tal son poco frecuentes. ¿Y cuáles son? Compresión de la arteria pulmonar, pues por la disección concomitante o vecina. Presencia de fístulas aortopulmonares, como les indiqué ahora. Edema pulmonar unilateral, que coloca al paciente en franca disnea. Esto es un buen signo, no lo olviden. Edema pulmonar unilateral. Porque los edemas pulmonares que se ven en más del 95% de los casos son edemas pulmonares bilaterales. Y la última complicación pulmonar es la ruptura aórtica aguda hacia el pulmón, por lo que les dije, que origina una hemoptisis masiva. Pero esto sí es muy poco frecuente y 100% letal. La novena manifestación clínica es el síncope. Es un síntoma inicial muy importante en los pacientes que presentan una disección de aorta. Se presentan un 15%
en los pacientes con disección de aorta tipo A y en un 5% en los pacientes con disección de aorta tipo B. Cuando un paciente con disección de aorta presenta síncope, la mortalidad se dispara. Disección de aorta con síncope. Esta asociación tiene que prenderle las alarmas a ustedes en urgencias porque hay que descartar de inmediato la presencia de un taponamiento cardíaco y o la presencia de compromiso en la disección de los vasos supraaórticos. Muy importante este punto, para que lo recuerde. Porque ustedes saben que en un servicio de urgencia que se le pase a uno un paciente taponado cardíaco, es pecado capital. Continuando con las manifestaciones clínicas, la 10ª es la sintomatología neurológica. Cuando se presentan síntomas neurológicos, son tan dramáticos que enmascaran la condición verdadera que es la disección de la aorta. Se pueden presentar hasta un 15 al 40% de los pacientes disecados. Y esto es muy importante. En la mitad de los casos, los síntomas son transitorios. Esta conferencia es disección. Vuelvo y repito. La palabra clave de esta conferencia es disección. Continuando con la sintomatología neurológica en pacientes con disección de aorta, ¿por qué se producen esta sintomatología neurológica? Pues el proceso de disección origina una hipoperfusión cerebral con una posterior hipotensión que puede llegar a un tromboembolismo distal y hasta la compresión de un nervio periférico. Uno es la sintomatología neurológica y otro punto es la sintomatología medular. ¿Y por qué se produce la sintomatología medular? Ocurre oclusión de la arteria espinal que lleva a una isquemia espinal y puede originar una paraplegia aguda indolora. Vuelve el diagnóstico diferencial. En estos pacientes disecados con paraplegia aguda indolora, no los vayan a confundir con un síndrome de Lerich. Por favor. Iniciando esta conferencia les dije que la data estadística y epidemiológica de la disección de aorta a nivel mundial era baja. Pero se creó un registro internacional de disección de aorta tipo A y B. Este registro internacional de disección de aorta nos informa, según su data, que la incidencia de injuria cerebral mayor, definido como coma o stroke, es menor del 10% en el paciente disecado. Nos informa que el daño del cordón espinal por isquemia en paciente disecado es del 1%. Nos informa que la neuropatía isquémica, tanto de miembros inferiores como de miembros superiores, por deficiencia, se presenta por deficiencia de perfusión subclavia o femoral. Y se puede presentar hasta en un 10% de los pacientes disecados. Y un comentario más histórico y semiológico exquisito es que el paciente disecado puede presentar ronquera.
Y esta sí la presenta es por compresión del nervio laringo recurrente por la misma extensión de la disección y compresión. Es rarísimo que se presente, pero pues está anotado en los anales de la medicina. Manifestación clínica número 11, la isquemia mesentérica. Se presenta en menos del 5% de los pacientes con disección de aorta tipo A. Gracias a Dios. Cuando se presenta la isquemia mesentérica es un dolor abdominal insidioso e inespecífico. El 40% de los pacientes con isquemia mesentérica pueden cursar sin dolor abdominal. Un signo muy importante y a la vez nefasto para los pacientes y nefasto para el intestino. Como hasta el 40% de los pacientes disecados con isquemia mesentérica no presentan dolor abdominal, el diagnóstico es tardío. Y salvar el paciente es mínima. Por eso dije que gracias a Dios solo se presenta esta complicación en el 5% de los pacientes disecados. La presencia de isquemia mesentérica, cuando se presenta, afecta a todo, tanto la estrategia de manejo como los resultados del paciente. Pacientes con disección de aorta e isquemia mesentérica, cuando se presentó esta asociación, en el registro internacional de pacientes con disección de aorta que les nombré anteriormente, si se presentaban asociación entre disección e isquemia mesentérica, el 50% no fueron llevados a cirugía. Porque como la mortalidad es tan alta, pues no lo llevaron a cirugía. El mismo registro nos indica que pacientes con disección de aorta, pero sin relación con y sin presentar isquemia mesentérica, no fueron llevados a cirugía en un 12%. Mortalidad de disección de aorta con insuficiencia, mortalidad de disección de aorta con isquemia mesentérica fue el 63% la reportada. Y la mortalidad de disección de aorta sin isquemia mesentérica, el reporte fue del 24% de mortalidad. Miren que la triplica la mortalidad, la presencia de isquemia mesentérica. ¿Cómo diagnosticar la isquemia mesentérica en un paciente con disección de aorta? Pues lo primero, el alto grado de suspicacia. Solamente que se nos quede por allá en un rincón del cerebro que esos pacientes pueden presentar eso. Porque si no lo pensamos, no lo buscamos. Aparte de la suspicacia, la presencia de dolor abdominal, pero apenas se presenta un 60%. Algo que sí nos ayudaría mucho es la franca elevación del ácido láctico en la batería preclínica de análisis al paciente realizada. ¿Se puede presentar sangrado gastrointestinal? Claro que sí se puede presentar. Es muy poco frecuente, pero cuando se presenta es letal. ¿Y por qué se origina? Se origina por la presencia de una fístula aortoesofágica o por ruptura de la falsa luz dentro del intestino, lo mismo que en el pulmón. Manifestación clínica número 12, falla renal. Tiene una prevalencia del 20% en pacientes con disección de aorta tipo A.
y una prevalencia del 10% en pacientes con disección de aorta tipo B. En estos pacientes, como casi en todos los que entran en urgencias, se recomienda realizar toma de creatinina seriada y monitoreo de su gasto urinario. ¿Por qué se presenta la falla renal en los pacientes con disección de aorta? Por dos cosas principalmente. Compromiso de la arteria renal en el proceso de disección o por hipotensión prolongada, que ustedes saben que es nefasta para el riñón. Esto, ya sea uno, el otro o los dos, lleva al paciente a una hipoperfusión renal y por último a un infarto renal establecido. Pasamos a un punto que no vamos a tener mucho, que es el laboratorio clínico, pero es muy importante porque nos puede ayudar a lo siguiente que les voy a comentar. Antes de decirles qué exámenes se deben pedir, les voy a decir para qué se piden. Porque siempre, como me decía un profesor, nunca pide un examen si no espera que el resultado de ese examen le cambie la conducta. Entonces, ¿por qué se realizan laboratorios clínicos? Se realizan para definir, uno, el estado metabólico del paciente. Dos, ese es la principal armamentario para el diagnóstico diferencial. Y tres, nos ayuda a la detección pronta de complicaciones. Este punto es muy importante. Un dímero D no elevado, un dímero D muy elevado, incrementa estadísticamente la sospecha de que el paciente cursa con una disección de aorta. Pero ojo, el dímero D negativo, usted no puede decir con 100% de seguridad que el paciente tiene su aorta bien y que no está disecado. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar en pacientes con hematomas aórticos o con úlceras aórticas, ya sea perforada o no perforada, puede encontrar un dímero D negativo. Entonces, ¿cuáles son los test de laboratorio de rutina solicitar en el paciente con disección de aorta? ¿Y para qué nos sirven? ¿Qué signos detectan? Entonces, la línea sanguínea roja, básicamente nos dice que el paciente está presentando un sangrado interno y si está anémico. El análisis de la línea sanguínea blanca es para descartar infección y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La proteína C reactiva en busca de respuesta inflamatoria. La procalcitonina nos sirve para diagnóstico diferencial entre SIRS y sepsis. Y usted sabe que la disección de aorta está más relacionada con el SIRS y no con sepsis. CPK para síndrome de reperfusión y rhabdomiolisis. Troponina, isquemia miocárdica y síndrome coronario agudo. Dímero D, disección de aorta y tromboembolismo pulmonar. Creatinina, falla renal. Transaminasas, enfermedad e isquemia hepática. Ácido láctico, isquemia intestinal. No se les olvide eso. La glucosa, pues diabetes mellitus. Y los gases arteriales para buscar desórdenes metabólicos y desórdenes de la oxigenación. Ya empezamos a enfocarnos un poco más. Diagnóstico imagenológico. Aquí tienen dos placas, dos radiografías de tórax.
que se las pongo más por historia de la medicina, porque ya con el advenimiento de tantas nuevas imágenes de tan buena calidad y de tan buena resolución, cada vez más las imágenes en medicina, pues esto ya pasa a un segundo plano. Y más en la patología de la que estamos hablando, que es la disección de aorta. No estoy diciendo que la radiografía de tórax ya no hace parte del argot en un servicio judicial, no, pues para nada, estoy haciendo un error garrafal. Sino que en esta patología, pues, no nos brinda este estudio toda la información que estamos buscando de forma rápida y oportuna en estos pacientes. Entonces, básicamente lo que le enseñan a uno en medicina es que el paciente con disección de aorta tiene el mediastino ensanchado. Entonces, por eso les puse dos radiografías en las cuales claramente está el mediastino ensanchado. Radiografía de tórax para examen de semiología. Entonces, ahí lo pueden ver, un botón aórtico prominente en el número 2. Vean el número 1 con un mediastino francamente ensanchado. Con muy leve congestión pulmonar a nivel basal. En la imagen de la derecha, pues francamente se ve un mediastino ensanchado, sin ocupación de los espacios pleurales. Entonces, lo que primero que le viene a uno a la cabeza con imágenes de estas es un paciente puede llegar a presentar una disección de aorta. Entonces, ya entrando más en materia con el diagnóstico imagenológico, ¿cuál es el objetivo principal? Pues descartar nuestra patología en discusión. ¿Y cómo lo descarta? Pues con una evaluación integral de la integridad de la aorta. Perdone la redundancia. Entonces, necesito imágenes que me evalúen integralmente la aorta. Necesito imágenes que me definan los diámetros aórticos para ver cuáles están fuera de lo esperado de lo normal. Que si encuentro una disección, ese estudio me evalúe la forma y la extensión de la disección. Que si encuentro una disección, me defina participación en el proceso de disección de la válvula aórtica y de las ramas aórticas. Me refiero a ramas aórticas, a los vasos del cuello y del arco aórtico. Y ya a nivel pues, abdominal, si compromete las renales, si compromete la femoral, las ilíacas. Si el paciente está disecado o presenta una disección, que me informe si este proceso de disección tiene relación con estructuras adyacentes. Y que la imagen que tome me descarte la presencia o no de un trombo intramural. Miren que en la diapositiva anterior y en esta no les he hablado todavía de ningún método en específico. Les estoy diciendo qué es lo que necesito que esos estudios o imágenes o técnicas me respondan para poder evaluar completamente un paciente con disección de aorta. Entonces, que me muestre y me visualice el flap intimal, la extensión de la enfermedad en la aorta, identificación de la luz falsa y la luz verdadera, localización de entradas y reentradas, identificación de disección anterógrada y retrógrada, identificación del mecanismo de insuficiencia de la válvula, compromiso de brazos aórticos, arco aórtico y otras ramas abdominales, detección de malperfusión, bajo flujo
o no, o ausencia de flujo, no flujo. Detección de isquemia de órganos, detección de derrame pericárdico, detección de derrame pleural, detección de sangrado periaórtico y signos de sangrado mediastinal. Entonces, en las dos diapositivas previas, les acabo de informar todo lo que tenemos que buscar, todos los signos y hallazgos radiológicos para hacer un diagnóstico certero y eficaz en un paciente con disección de aorta. Entonces, empecemos por la ecocardiografía. Entonces, hay dos tipos de técnicas: ecocardiograma transtorácico y transesofágico. El transtorácico nos permite la detección del flap intimal en la aorta. Tiene una sensibilidad del 80%, una especificidad del 96% en aorta ascendente. Sensibilidad y especificidad del 70% en la aorta descendente. El transtorácico nos identifica entradas, reentradas, luz verdadera, luz falsa, con la utilización del Doppler color. Cuando nos referimos al ecocardiograma transesofágico, este cursa con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 89%. Un valor predictivo positivo del 89%, un valor predictivo negativo del 99%, y estos valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto positivo como negativo, fueron corroborados en hallazgos quirúrgicos y en autopsias. El ecocardiograma transesofágico en medicina basada en la evidencia es una recomendación 2AC. En la imagen de la derecha, ahí está el Doppler, ahí está el Doppler. Pueden ver la luz verdadera y la luz falsa identificada según el Doppler. En la imagen más hacia la derecha pueden ver ahí que está descrita la luz verdadera y la luz falsa. En la imagen de la izquierda, pues ya es un equipo con imágenes en tres dimensiones. El de la derecha es 2 dimensiones y el de la izquierda es 3 dimensiones. Identifican el falso lumen arriba y el verdadero lumen abajo, y hasta pueden demostrar el flap intimal. Pasamos a la tomografía, al angiotac. En esta técnica imaginológica, en este equipo, el hallazgo clave es la identificación del colgajo en la íntima que separa los dos lúmenes. Recuerdan que diapositivas atrás les dije que la coronaria que más se comprometía era la coronaria derecha. Aquí les voy a responder por qué. El flap usualmente se localiza en la pared anterolateral derecha de la aorta ascendente. Por eso la coronaria derecha es la que más se compromete cuando hay compromiso coronario. Entonces, luego de ser originado el flap en la pared anterolateral derecha de la aorta ascendente, se extiende distal en forma de espiral a lo largo de la pared posterolateral izquierda de la aorta descendente. En la técnica de angiotac, el signo de la telaraña es muy específico para identificar cuál es el falso lumen de la disección. Porque se ven como unos pequeños hilos, como una telaraña, más hiperrefringentes que el resto. Y eso le permite
característico para diagnosticar cuál es el falso lumen, identificar cuál es el falso lumen. El angioTAC es la imagen más comúnmente usada para diagnosticar y evaluar los pacientes con disección aórtica a nivel mundial. Importantísimo. Aquí ya vamos llegando a conclusiones. Si les preguntan cuál es la principal herramienta en imágenes diagnósticas para diagnosticar una disección de aorta, es el angioTAC. Entonces usted puede preguntar, ¿y por qué? Por 3 razones. Primero, su rapidez de ejecución del examen. Segundo, que es un equipo que tiene una amplia disponibilidad a nivel mundial en los servicios de urgencia a nivel mundial. Y tercero, y muy importante, es una sensibilidad y especificidad mayor del 95% para detectar esta patología. Presenta una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98% en detección de disección de los vasos del cuello. Detecta además colecciones en pleura, pericardio y mediastino. Si ya contamos con un equipo de tomografía muy robusto con software para cardiovascular, pues detectar fácilmente TEP y hasta enfermedad coronaria concomitante. En el flujograma de manejo del paciente con disección de aórtica, el angioTAC es una recomendación 1C, medicina basada en la evidencia. Aquí pueden ver en la imagen de la izquierda, pueden ver pues, las flechas que te muestran que es una disección tipo A, porque inicia desde la raíz de la aorta ascendente, compromete los vasos del cuello, compromete el tronco brachiocefálico en el arco aórtico y pasa a través de la aorta torácica descendente y hasta que pasa al diafragma y continúa en la cavidad abdominal. En la imagen de la derecha, ahí pueden ver la luz verdadera, la luz falsa en este angioTAC. Resonancia nuclear magnética. Esta es corta, pero es importante porque tiene que quedar algo muy claro. Considerada la principal técnica en el diagnóstico de disección de aorta. Entonces, ustedes pueden decir, ¿y por qué coloca esto en resonancia si nos acaba de decir que el más utilizado a nivel mundial es el angioTAC? Entonces, ya se los voy a explicar. Les dije que la sensibilidad y especificidad del angioTAC era el 95%. Pero en la resonancia magnética nuclear encontramos una sensibilidad y especificidad del 98 o más del 98% para diagnosticar disección de aorta. La resonancia, cuando se realiza, es como si cogiera y sumara toda la información que nos puede dar un angioTAC y toda la información que nos puede dar un ecocardiograma transesofágico. Pero ¿por qué no es el método diagnóstico imagenológico más utilizado en disección de aorta? Porque tiene varias limitaciones tanto metodológicas como prácticas, que limitan su uso en esta modalidad, en esta patología, en la mayoría de los casos. Y el principal de todo eso son dos, tengo aquí escritas dos, pero les voy a decir tres. Uno, y el principal es que
realizar una resonancia toma demasiado tiempo. Y en un paciente con una enfermedad tan letal como la disección de aorta, comúnmente lo más frecuente es que estén inestables y que requieran ser manejados y llevados a cirugía de forma prioritaria. Entonces, en resumidas cuentas, esta enfermedad no permite tomarse tanto tiempo en filigranas diagnósticas porque pues queda el paciente muy bien diagnosticado, pero no sirve de nada un paciente muy bien diagnosticado que fallezca. Y el otro punto que no está aquí escrito es que pues les dije anteriormente que el angiotac tiene una gran presencia en los servicios de urgencia a nivel mundial. No ocurre lo mismo con un resonador. O sea, resonancia magnética en servicios de urgencias, su probabilidad de presentación es mucho más baja que el angiotac. Entonces, por sensibilidad y especificidad, ¿sería lo mejor? Sí, pero para esta patología que requiere un manejo, un diagnóstico casi fast, como dirían los americanos, o sea, rápido, inmediato, no es la técnica de elección. Y según la medicina basada en la evidencia, es una recomendación 1C. Aquí pueden observar en la imagen de la izquierda, pues una resonancia magnética, ahí se ve el flash de disección claro, se ve la luz verdadera, se ve la luz falsa, hasta se puede observar la presencia de hematoma intramural. En la imagen de la derecha, una reconstrucción tridimensional. Se ve el compromiso tanto de la aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica descendente y el compromiso abdominal. Muchos pueden pensar, ¿y por qué? Ya les dije que la radiografía de tórax sigue siendo un elemento importantísimo y vital en el servicio de urgencias para diagnosticar a los pacientes, pero que en esta patología pues no tiene entrada porque no nos responde más del 90% de las preguntas que necesitamos resolver de este tipo de pacientes. Y también se puede preguntar, ¿y por qué no nos habló de la angiografía, del cateterismo? ¿Por qué? Pues uno, pues no es recomendable a un paciente que tenga la aorta rota empezar a manipularlo con una guía en el servicio de angiografía porque puede pasar de una disección a una ruptura libre de la aorta y se quedó sin paciente. Lo otro también es un procedimiento que requiere tiempo para preparar el paciente, para llevarlo a la sala de angiografía y realizar el procedimiento. Básicamente, el paciente cuando se le diagnostica una disección de aorta en el servicio de angiografía, son dos. O como, se los pongo más clara, ¿cómo un paciente disecado llega al servicio de angiografía? O está en el servicio de angiografía. Lo primero, un paciente que esté haciendo un estudio de sus coronarias, que sea un hallazgo incidental, o que durante el proceso de cateterización también origine una disección. Y lo otro, pues es que ya pacientes disecados, casi siempre con disección tipo B, que se le indicó terapia endovascular, entonces son llevados a angiografía para ponerles el stent a nivel de la aorta. De resto, un paciente disecado no tiene que estar haciendo nada en el servicio de angiografía.
Bueno, ya hablamos de todas las técnicas de imágenes posibles, cuáles son las recomendadas, cuál es la más utilizada. Entonces, vamos en lo que terminan todas las conferencias de medicina, que son en flujogramas de manejo. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico es altamente dependiente del riesgo a priori de la condición. Entonces, la comunidad médica, básicamente la Asociación Americana del Corazón, la Asociación de Cirugía Cardiovascular Americana, la ACC y la AJA sacaron en el 2010 una probabilidad pretest. ¿Basado en qué? Lo que le acabo de decir previamente. El diagnóstico es altamente dependiente del riesgo a priori de la condición. ¿Qué marca la hoja de ruta? Si el paciente va a soportar esta enfermedad tan grave y tan urgente, pues lo basa de cómo era su estado previo, qué enfermedades previas tenía, cuáles sus antecedentes familiares, si tenía enfermedades como la hipertensión, si la controló bien o no la controló bien. Entonces, de todo esto es lo que va a marcar cuál va a ser nuestro resultado final luego del manejo de este paciente disecado. Entonces, hay condiciones de alto riesgo, hay características del dolor de alto riesgo y hay hallazgos de alto riesgo al examen físico. Esos son los 3 parámetros. Entonces, usted le puede o dar 0, la sumatoria, o le puede dar máximo 3. Entonces, revisemos cada uno de los parámetros. Condiciones de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles pacientes y con qué enfermedades tienen alto riesgo de padecer una disección de aorta? Síndrome de Marfan, enfermedad del tejido conectivo, historia familiar de enfermedad aórtica, enfermedad conocida de la válvula aórtica, manipulación aórtica reciente, aneurismas de la aorta torácica conocida. Segundo ítem es características del dolor de alto riesgo. Dolor en el pecho, espalda o abdominal descrito. Inicio abrupto, intensidad severa. Y descrito como agudo, punzante o desgarrador. Ya todo esto se los comenté. Y el tercer ítem es hallazgos de alto riesgo al examen físico. Evidencias de déficit de perfusión, déficit de pulso, presión sistólica diferencial en ambos brazos, déficit neurológico focal asociado al dolor, soplo de insuficiencia aórtica nuevo o que se desconozca precedente asociado al dolor, hipotensión o shock. Entonces, luego usted someter al paciente o a su familia todo este interrogatorio, entonces le puede dar o un riesgo bajo, o un riesgo intermedio, o un riesgo alto. Si le da un riesgo bajo, o sea, es 0, sin características de alto riesgo presente. Proceder a considerar otros diagnósticos que no sean disección. Reconsiderar que el paciente esté cursando con un síndrome o una patología aórtica aguda, que son una gran cantidad. Si se descartan otros diagnósticos, hipotensión sin causa o ensanchamiento del mediastino en la radiografía de tórax, si cumple todo esto que les acabo de mencionar, el paciente no requiere una angiotaca. Si el riesgo es intermedio, o sea que le dio o 1 o 2, luego de este interrogatorio, la sumatoria de este interrogatorio, cualquier característica de alto riesgo presente. Exámenes básicos. Entonces, este paciente ya con riesgo de le pide su electrocardiograma y los exámenes de la batería que les comenté en laboratorio clínico. Siempre hay que descartar un síndrome coronario agudo para el diagnóstico diferencial, porque ya les dije que es el principal error en diagnóstico que se confunde la disección de aórtica es el síndrome coronario agudo. Y miren que yo no estoy hablando mal de la radiografía de tórax y se solicita para descartar
otros diagnósticos. Si el diagnóstico del síndrome aórtico agudo es lo más probable, solicitar imágenes aórticas a la brevedad. Este paciente de riesgo intermedio hay que solicitarle un angioTAC de aorta torácica. Y si luego de este análisis le dio un riesgo alto, o sea, 2 o más características de alto riesgo presentes, solicitar de forma inmediata imágenes aórticas a la brevedad. AngioTAC de aorta completa. Aquí, pues, en estos flogramas lo que tratan es de resumir o de graficar bien cómo tú enfocas al paciente. Entonces, miren que los he llevado a través de la historia clínica, la definición, la patogénesis, la epidemiología, pero lo que más me detuve fue las manifestaciones clínicas por el enfoque de la conferencia a cómo enfocar a estos pacientes en el servicio de urgencias y cómo no se nos pasa una disección de aorta en el servicio de urgencias. Entonces, ese es el objetivo a lograr con esta charla. Que les quede claro, que la tengan en su mente, porque vuelvo y repito, a nosotros los médicos, las enfermedades que se nos pasan por el frente es porque no las tenemos presentes en nuestra cabeza. Entonces, en lo que uno piensa, no lo busca. Pero miren que a nivel mundial, que de cada 100.000 personas al año, 6 se disecan, eso es un número muy alto. En relación al tratamiento, aquí va a ser algo, más que todo, les voy a dar información estadística y basada en la evidencia. Como les dije iniciando la conferencia, no les voy a hablar de técnicas quirúrgicas ni nada que no compete a esta conferencia. Entonces, el tratamiento, la cirugía es el tratamiento de elección. Paciente con disección de aorta tipo A, la cirugía es el tratamiento de elección. Recomendación 1B. Ustedes me pueden decir, ¿haz la disección de aorta tipo B no se opera? Sí se opera, pero en el servicio de angiografía y se le coloca un stent. Todavía la ciencia médica no ha inventado un stent para poder solucionar la disección de aorta tipo A, o sea que comprometa la aorta ascendente y los vasos del cuello y los vasos del arco aórtico. Se intervenga o no el paciente, el primer paso es estabilización hemodinámica y control del dolor. Entonces, el paciente llega al servicio de urgencias, llega con las manifestaciones clínicas que ya les comenté, llega con un dolor que le dice al médico de urgencias, este paciente puede estar disecado, llega hipotenso, llega con clínica cardíaca, usted le encuentra un soplo, o sea, se llena de todo el armamentario y se le mete en la cabeza. Mi primera opción es que tengo que descartar una disección de aorta. Entonces, cuando usted ya tenga eso metido en su cabeza, entonces, ¿cuál es lo primero? No es salir corriendo con el paciente para el tomógrafo, no. Tiene que estabilizarlo hemodinámicamente como cualquier paciente con otra patología. Y lo segundo e inmediato es controlarle el dolor. Ya en el siglo XXI, lo que no tiene perdón de Dios es tener un paciente con dolor. Entonces, una vez estabilizado hemodinámicamente, una vez controlado el dolor, le solicitan toda la batería de exámenes paraclínicos que les comenté uno por uno, buscando ¿qué?
¿ok? Que básicamente es diagnóstico diferencial y diagnóstico de complicaciones de esa patología. Como todo paciente de urgencia le solicita su placa de tórax y si la primera impresión diagnóstica es descartar una disección de aorta, pues pedirle un angiotac de aorta completa a este paciente. Ya les dije por qué no resonancia y si el paciente está estable, pues le puede ir adelantando un ecocardiograma. Casi siempre lo que se toma en el servicio de urgencia es un ecocardiograma transtorácico. Si el paciente está inestable y si el paciente está estable, también la primera opción es un transtorácico. Si tiene buena ventana y da toda la información, se queda con eso. Y si tiene mala ventana y el paciente está estable, se le puede solicitar un eco transesofágico en el servicio de urgencias. Pero lo más recomendable, según mi experiencia, es realizar el eco transesofágico ya cuando el paciente está en sala de operaciones. ¿Ok? Y la vía aérea segura, paciente monitorizado y que tenga el cirujano al lado. Una vez eso, el siguiente paso es tomarle un angiotac completo a aorta. Ya les dije por qué no resonancia. Ya les expliqué la secuencia, si ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Ya les dije que no cateterismo cardíaco. Y podemos así llegar al diagnóstico completo y lo que buscamos, toda la información completa para brindarle el mejor tratamiento y manejo a este paciente. La disección de aorta aguda tipo A cursa con una mortalidad del 50% si no se opera en las primeras 48 horas del inicio de la disección. Importantísimo esto. Entonces, vea lo que les dije en el primer punto. La cirugía es el tratamiento de elección, recomendación 1B. ¿Qué lo refuerza el tercer punto? La disección aórtica aguda tipo A cursa con una mortalidad del 50% si el cirujano lo mete a cirugía en las primeras 48 horas. A pesar del mejoramiento a través del tiempo de las técnicas quirúrgicas, de la circulación extracorpórea, de la hipotermia profunda, de la técnica anestésica, la mortalidad perioperatoria es del 25%. Las complicaciones neurológicas son del 18% de nuestros pacientes. La cirugía reduce la mortalidad a 30 días del 90% al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted el paciente lo mete a cirugía de forma oportuna en los primeros 30 días, empieza a jugar con una mortalidad del 30%. Pero si usted no lo mete a cirugía y no lo opera, la mortalidad en los primeros 30 días del paciente es del 90% si no lo opera. La cirugía es superior al manejo conservador, particularmente en la supervivencia a largo tiempo. Basado en la evidencia, todos los pacientes deben ser llevados a cirugía. Sin embargo, si el paciente presenta coma, shock, malperfusión coronaria y vascular periférica y stroke, se incrementará su mortalidad postquirúrgica de forma considerable. Pero escuchen esto. La cirugía continúa siendo benéficamente superior que el tratamiento médico, así existan las complicaciones que les acabo de decir, que se las voy a repetir. Coma, shock, malperfusión coronaria, vascular periférica y stroke. ¿Ok? Entonces, así el paciente presenta todas estas complicaciones concomitantemente, le va mejor si lo operan a que si le dan tratamiento médico conservador. En el reporte internacional de disección de aorta, nos refieren y nos reportan que los pacientes octogenarios que fueron llevados a cirugía, cursan con una mortalidad del 38%. Pero si ese paciente
disecado, octogenario, no es sometido a cirugía y se les ofrece manejo médico, que porque ya están con edad muy avanzada, que porque tienen un sinnúmero de patologías descompensadas, entonces no les ofrecen cirugía, sino manejo conservador y médico. Estos pacientes sin cirugía cursan con una mortalidad del 55%. Entonces, espero haber logrado dejarles claro qué es esta enfermedad, cómo se presenta, cómo se piensa en ella, cómo la incluimos en nuestro cerebro para sospecharla y estudiarla de forma adecuada por el examen físico, por el laboratorio clínico, por las imágenes diagnósticas y cómo se trata. Ya le acabo de decir que paciente con diagnóstico de disección tipo A es igual a cirugía y tipo B es igual a cirugía, pero de tipo endovascular. Espero que les haya gustado la conferencia. Espero haber cumplido con las expectativas de este tema. Espero haber dejado muy bien el nombre de la cirugía cardiovascular a través de esta presentación. Y de nuevo dar las gracias a la Clínica San Francisco, dar las gracias a la Universidad Central del Valle por haberme invitado y haberme hecho partícipe de este Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en futuros eventos. Un fuerte abrazo.